Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Melissa Rojas, soy estudiante de arquitectura de la Universidad de Piura. En este caso, tengo el agrado de ser su anfitriona en este momento de la charla. Pueden dejar sus preguntas a lo largo de la conferencia. En este caso, esta conferencia tiene como nombre Infraestructura Verde en Piura, a cargo de Joel Villegas, magíster de la Universidad Católica de Chile y docente de la Universidad de Piura. Bueno, sin más preámbulos, le doy el pase a Joel para que empiece la charla. Bien, Melissa, muchas gracias. Buenos días, chicos, buenos días con todos. Bueno, ante todo, igual gracias por la invitación, gracias por esta instancia. Bueno, espacios como estos, de hecho, deberían ser más seguidos para poder, digamos, llevar de mejor manera la situación en la que estamos, ¿no? Bien, hoy vamos a hablar de infraestructura verde en Piura y bueno, básicamente, antes de empezar, igual me encantaría mucho que no sea más bien una conferencia dictada por mí, finalmente que pueda darse a modo de conversatorio. De hecho, si ustedes tienen alguna pregunta que hacer en el camino de la exposición, me encantaría que lo hagan, me pueden interrumpir en el momento que deseen, o pueden ir colgando las preguntas igual en el chat y de manera que a medida que las van colgando, pues de pronto voy respondiendo al instante, ¿ok? De manera que tengamos una conversación. Bien, espero se escuche bien. En todo caso, Melissa, ¿me comentas? Todo Ok, correcto, arquitecto. súper. Sí, todo bien, disculpa. ¿Puedo Ok. acotar una cosa? Sí, quería decirles que se pueden anotar en el link que está en el chat para que les contemos las horas, porque al parecer se nos está dando la oportunidad de darnos un crédito por 16 horas de conferencia acumuladas, ¿no? Y esta vendría a ser su primera conferencia para todos, ¿no? Sus primeras horas acumuladas. Eso es todo. Ya puede continuar. Bien, bienvenidos chicos, bienvenidos a los que se van conectando. Entonces les decía que podemos usar el chat también para consultar y pues de manera que hagamos una conversación de esta conferencia. ¿Ok? Bueno, para hablar de infraestructura verde nos vamos a situar primero en el contexto y tendríamos que hablar en principio de espacio público. El espacio público es un espacio abierto, inmerso en una trama urbana, es distinto de hablar de espacio rural, por ejemplo, o de espacio, digamos, privado, en ese sentido. Para eso necesitamos que el espacio público esté dentro de un contexto urbano. Es un espacio, debería ser un espacio que esté vinculado a una función específica. Esta función puede ser ocio, estar contemplación, etcétera. En ese sentido, sirve como complemento urbano, ¿ok? Bueno, a actividades afines, ¿no? Actividades de movilidad, actividades deportivas, recreativas, de estancias, etcétera, ¿ok? Y pues en esa línea, cuando hablamos de espacio público y cuando hablamos de infraestructura urbana, estamos determinando finalmente que el elemento principal es el árbol, el elemento principal es el arbolado existente como individuo. Más adelante vamos a ver algunos casos de Piura en donde de hecho no se ha tomado en cuenta el arbolado urbano, un poco para entender lo que les digo. Deberíamos diseñar en torno a lo que existe y en ese sentido el arbolado urbano debe ser como un elemento primordial, sobre todo en un espacio como Piura, que es un lugar que necesita de sombra. Finalmente, el espacio público tiene que tener un equipamiento urbano para que funcione como tal, un equipamiento como el que ven, dependiendo de la actividad que se va a desarrollar, pues puede ser recreativo, de estancia, necesitamos bancas, iluminación mínimamente o complementos como basureros. Y pues aquí te muestro las tipologías en torno al espacio público. No estamos hablando solamente de parques, veredas, sino también de jardines, de plazas, arboledas o alamedas, malecones o bordes del litoral. En este caso en Piura estaríamos hablando del borde de ribera, del malecón del río, y bueno, jardines, óvalos y bermas. Bien, entonces, dicho esto, situamos un número importante. El número importante es 9 metros cuadrados de área verde por habitante.
¿Qué quiere decir? Esto es lo que la Organización Mundial de la Salud nos indica como eh, espacio ideal para vivir en una ciudad, ¿no? En torno a la infraestructura verde. Eh, bueno, quedémonos con ese número de momento y te voy a mostrar un poco, en este caso, ejemplos de lo que ciudades en el mundo tienen como metros cuadrados de área verde por habitante. Por ejemplo, Curitiba tiene 64.4 metros cuadrados, Londres 27 y Nueva York 23.1. Números, digamos, consistentes, ¿no? En cambio, en temas de Piura y el espacio público, les dije que nos quedemos un poco con el número de 9 metros cuadrados de área verde para ver nuestro contexto. Te voy a hablar de tres escenarios que Piura tenía. Esta foto me encanta mucho, de hecho, es la calle Arequipa en 1900. Para quienes somos de Piura, si nos situamos en esta calle, esto sería como la altura de Plaza Fuerte, más o menos por donde está la casona, bueno, creo que de hecho ahí está la casona que ahora es la librería Ubiyus, y pues es este espacio, en este escenario te muestro el correcto diálogo y el equilibrio entre la infraestructura verde, el complemento urbano, de hecho finalmente la calle como espacio público, ¿no? Como espacio para quedarse, para estar. Y pues todo eso en torno al peatón y en correcta sintonía con lo que era el medio de transporte de cargas, que son esas vías férreas que pasan o pasaban por esa calle. Bueno, nada de esto tenemos ahora, solo tenemos las casonas, algunas que otras. Bien, el segundo escenario es el río Piura como espacio de comercio, de intercambio comercial. Debo asumir que esta vista queda más o menos a la altura de lo que es ahora la Plaza Tres Culturas. Y bueno, sustento mi hipótesis en que, por ejemplo, bueno, antes esa plaza era el mercado de Piura, entonces debo asumir que cuando ese mercado estaba como ya totalmente lleno, pues los comerciantes ocupaban el río, como se ve en esta fotografía, y pues se desarrollaba esta dinámica de intercambio comercial, ¿no? Y finalmente de apropiarse de este espacio que ahora mismo no lo tenemos de esa manera. Bien, y el tercer escenario es el río Piura como espacio de recreación, ¿no? Cosa que ahora no vemos, claro está. Bien, ante eso, pues te dije sobre el número de 9 metros cuadrados por habitante. Pues en Perú tenemos 3.8 según INEI, y es Moquegua quien tiene ese índice. Y en Piura tenemos 1.3 metros cuadrados por habitante. Más o menos en este encuadre en Piura lo que te muestro es el área disponible como espacio para infraestructura verde. Sin embargo, todos sabemos que esa no es la situación, o al menos los que somos de Piura. Sabemos que al centro de Piura tenemos como que los espacios un tanto más mejor cuidados, y alrededor, en los sectores periurbanos, es donde tenemos espacios un tanto menos cuidados, ¿no? Bien, ante eso, bajando la mirada un poco a la situación de ese espacio que tenemos en Piura, sobre todo en el centro, te muestro dos puntos. Por ejemplo, la avenida Bolognesi o la alameda de la calle Bolognesi y el parque infantil, que son dos lugares que, de hecho, los que son de Piura, no sé si aquí hay alguien que no sea de Piura, pero los que somos de Piura sabemos que estos dos lugares son lugares diseñados, ¿verdad? Coinciden de hecho en el encuadre que estamos en un entorno medio sinuoso, medio curvo, en un exceso curvo. Sin embargo, lo que destaco en la foto son que la infraestructura verde, este arbolado urbano, fue quedado finalmente en el camino, ¿no? La pregunta clave aquí es, ¿por qué no se consideró este arbolado urbano en la parte que corresponde al jardín? Es una pregunta que de pronto no logro responder. No sé si alguno de ustedes. De hecho, ahora mismo ese arbolado urbano está estrangulado, genera conflictos. De hecho, allí ha fracturado el pavimento rígido en la parte de la foto inferior, que refiere al parque infantil, al acceso sinuoso al parque infantil. Y en la parte superior, pues se nota que está levantando un poco lo que es ese pavimento, ¿no? Eh, Tampoco nadie me va a negar que estos son dos espacios diseñados.
dos espacios en los que se ha pensado en el diseño. Sin embargo, al parecer, nunca se pensó en la infraestructura verde. Quiero suponer que el proyectista, el diseñador, nunca tuvo a la mano la vegetación, entonces diseñó como que en el aire y pues resultó bueno, obtuvimos este resultado finalmente. El problema es que a la larga esos dos árboles van a generar conflicto y muy probablemente a la larga van a terminar de esta manera, ¿no? De hecho, son dos encuadres mismos. Eh, Tenemos aquí la parte superior, la avenida Bolognesi, y en la parte inferior el parque infantil de nuevo, y pues la situación es similar. Finalmente, los árboles que generan conflictos se talan en Piura y a la larga, a lo mucho lo que van a aspirar es hacer esculturas ahí puestas en la jardinería porque pesan mucho y no los pueden trasladar. Pero bueno, otra situación es esto que te muestra en pantalla, que es la mala poda que se da desde siempre. Y bueno, de hecho, esta es la Avenida Grau. La Avenida Grau y los especímenes que te muestro en pantalla son ficus. Para quienes no conocen, o bueno, han visto el ficus, lo conocen como un árbol pequeño, redondito, de copa redonda, chiquito. Bueno, te debo decir que de hecho el ficus es un árbol que puede llegar a crecer más o menos del tamaño del algarrobo y aquí está la prueba. Tenemos una arboleda de ficus desde la altura de la SUNAT más o menos, en la Avenida Grau, hasta la Catedral. Son ficus longevos que han crecido a tal punto que ahora, bueno, están en conflicto, generan directo conflicto con lo que es el cableado urbano. No sería problema si finalmente se les está quitando la copa total o la mitad de la copa al ficus. Es como si a nosotros nos cortaran, no sé, la mitad de un brazo, la mitad de una pierna y nos digan, mantente en equilibrio. Bueno, difícil, ¿verdad? En todo caso, eso mismo le está pasando al ficus, ¿no? Le están cortando parte de la copa del árbol y pues esto puede ser una consecuencia futuro de que se caiga, finalmente. Pero una consecuencia más inmediata es esto que te muestra en pantalla. Le damos la sombra, el ficus proyecta la sombra al vehículo y sin embargo le da todo el sol al peatón. Entonces eso a la larga repercute en que el espacio para caminar, que es la calle como espacio público, pues no sea tan confortable. Bien. Otro punto importante que creí conveniente destacar es el arbolado que se está sembrando ahora. La infraestructura verde actual no está en correcto diálogo con la infraestructura existente, en el sentido de que se están sembrando árboles cercanos a otros. En este caso estamos mostrando en pantalla un nin al lado de un algarrobo y pues sabemos que tanto el nin como el algarrobo son árboles de un tamaño considerable. Ambos crecen más o menos que a la misma altura, más allá de los 15 metros. Y pues aquí van a generar competencia, va a haber un problema de competencia y pues es lo más probable es que este nin no logre desarrollarse del todo bien. Bien, otro punto importante que de hecho es un árbol que a mí me gusta mucho, que es la ponciana. Sin embargo, la ponciana casi siempre no va bien para los bordes de calles, no va bien para las bermas laterales, porque la ponciana es un árbol que extiende mucho su copa. Entonces no crece tan alto, pero se extiende horizontalmente, como si fuese una copa de forma de sombría. Sin embargo, no es problema hasta que el dueño del predio decide levantar un segundo piso. Cuando decide levantar un segundo piso, pues va a querer cortar parte de ese árbol. Entonces, ahí es donde genera inconvenientes. Mira, fíjate, acá hay una ponciana cortada, de hecho está en esa misma calle. Y bueno, como decía, esta ponciana genera un problema, pues ahora desde abajo hizo crecer dos brotes. Entonces deformó su arquitectura de copa y finalmente ahora van a ser dos poncianas en el mismo espacio. Bien, a eso se le denomina reiteración traumática por poda, por mala poda. Y de hecho la ponciana tiene esa particularidad. Siendo un árbol tan hermoso, con una copa tan extensa, finalmente deforma esa copa cuando tiene una mala poda.
Y bueno, puede llegar a ser esto, ¿no? A lo que denomino yo como un monstruito, finalmente, de tanta mala poda que uno le puede dar a la infraestructura verde, finalmente el árbol ya no genera la copa que uno desea. Y pues por esa misma razón, a la larga va a ser talado. Bien, Eh, ¿sí? Perdón, Hola adelante. Joel, disculpa que te interrumpa, quería participar justamente por lo que estás diciendo. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, Miguel, te escucho. Quería justamente mencionar que sobre lo que tú estás diciendo de la poda, justamente durante las lluvias que hubo en 2017 en Castilla, que es en el distrito en donde vivo, justamente por eso de la mala poda, en la avenida Grau hubo un algarrobo súper, súper grande, súper longevo, que estaba mal podado de un lado, entonces estaba como inclinado y con todo esto de las lluvias, el, el, la arena se suavizó tanto que el algarrobo terminó cayéndose y pues cayó sobre una casa y dejó sin luz a gran parte de la avenida. La casa pues es una casa como de cuatro pisos más o menos. Su último piso quedó todo hundido y el algarrobo ahí todo incrustado. Hubo riesgo de que incluso muchas de las ramas se dieran y se cerró la calle. Entonces, solo quería como mencionarte que ese ejemplo que ha pasado también ya, no solo en Castilla, sino en varios lados, por las lluvias, ya que Piura es un lugar donde pues el fenómeno del niño y todo eso afecta bastante. Claro. Muchas gracias, Miguel, por comentarlo. Fíjense, voy a retroceder un poco porque de hecho a lo que comentaba Miguel, este árbol que está aquí en la avenida Bolognesi, de hecho, se cayó también. Me parece, presumo que fue por lo mismo que tú comentas, pero este cayó en una esquina de una casa y la casa hasta ahora no se recupera. Me imagino que es una situación que pasó en el 2017 por muchos lados de Piura. Bueno, yo no estaba acá en el 2017, pero sí escuché muchas noticias de apagones, muchas noticias de caídas de árboles, etcétera. Entonces, pues de pronto habría que ver la foto anterior, pero tú argumentas que de hecho por la mala poda el árbol ya estaba inclinado hacia un lado. Bueno, es probable. Efectivamente. Quizás en algún lado, en algún caso, no es solo la mala poda, sino que el árbol ya tiene un crecimiento inclinado y pues eso le da, eso va, digamos, a repercutir en que finalmente pueda caerse o inclinarse o finalmente afectar hacia un lado, ¿no? Eso es un punto que hay que considerar. En todo caso, gracias Miguel por comentarlo. Bueno, prosiguiendo con esto, como bien lo digo, fíjense, de hecho no me había dado cuenta que habías levantado la mano, así que interrúmpanme cuando gusten, activen el audio, hablemos, que de hecho eso es mejor para mí. Bien, así no me siento tan solo, así no siento que estoy solo hablando. Eh, Aquí estamos ante una ponciana de raíces expuestas. De hecho, no es una ponciana que porque sí fue mal regada o fue mal plantada, es que expuso sus raíces. No es eso. Las poncianas, cuando ya avanzan a una edad longeva, tienden a hacer esto. De hecho, los ficus también, ¿ok? Son como que características de unos pocos árboles. Tienden a engrosar su base. Entonces, es como, yo presumo que es un mecanismo para poder afianzarse, ¿no? Porque como empiezan a ser más longevos, tienen mayor copa, entonces necesitan una mayor base, que es lo mismo que nosotros, el mismo criterio que nosotros aplicamos en las columnas de un edificio. Entonces, el tema pasa por un punto en particular. Si la ponciana no tiene el espacio suficiente para poder desarrollarse, entonces va a generar conflictos con las veredas, con las rampas, con las bermas, con las pistas. Entonces va a ser un problema futuro y pues ya sabemos que todos los problemas se resuelven talándose los árboles. Entonces, eh, pues eso hay que evitarlo, ¿no? Por eso es que decía que de hecho la ponciana no sirve tanto para hacer un árbol considerado para una berma lateral de poca dimensión. Yo he visto poncianas sembradas en un espacio de 1 metro de sección, de ancho, y pues a la larga, si esa ponciana crece, no va a tener buen futuro.
Bien, estos son como que unos encuadres del GRAS de hecho de este sector del que te he comentado, Avenida Bolognesi, Parque Infantil, Avenida Grau y un poco del mercado. Y pues el único lugar donde está más o menos bien cuidado es en el Parque Infantil. Sin embargo, naturalmente el GRAS no crece o no se da tan bien en Piura por muchas razones, porque requiere de mucha agua, de mantenimiento, y pues son dos cosas que la municipalidad en los espacios públicos no lo tiene bien resuelto. Eso a modo de reflexión para entender que de pronto el GRAS no es la opción para Piura. Más adelante te muestro por qué. Y otra foto a modo de reflexión es el encuadre de la avenida Sánchez Cerro a la altura del mercado. Estos eran árboles longevos, algarrobos longevos de 80 años, un poco más probablemente de edad, que no vamos a recuperar inmediatamente. En su reemplazo han sembrado nin y han sembrado molle costero, me parece, que son árboles, bueno, el nin crece muy rápido, pero el molle no tanto. Sin embargo, vamos a demorar mucho en tener una sombra similar. De hecho, el árbol que está al fondo tampoco lo tenemos ahora, ya también ha sido talado. Lo curioso es que justo donde está esta vegetación, donde se encontraban estos árboles, es allí donde ha quedado la berma o la jardinería de esa intervención que significa el bypass de este lugar, ¿no? Del mercado o de la avenida Sánchez Cerro. Entonces, no encuentro sentido de por qué se talaron. Debo suponer que una de las razones pudo haber sido que los árboles dificultaban un poco el tránsito de la maquinaria o qué sé yo. Pero hay otros métodos de los que se pudieron optar para poder mantener esta infraestructura verde. Sin embargo, pues ya no lo tenemos. Bien, entonces, eso por un lado. Por otro lado, hablemos de infraestructura verde en torno al paisajismo, y pues allí vamos a tener una relación en lo que refiere al arbolado, digamos en torno general, en términos generales, la infraestructura verde en relación a lo que nosotros conocemos como términos o elementos de la arquitectura. Fíjense, tenemos como un primer principio la estructura. Como estructura, el arbolado urbano, o bueno, finalmente los árboles de gran tamaño, son referencia o hacen referencia a lo que es la cobertura, al techo. Finalmente, la infraestructura verde de gran dimensión, nosotros lo vamos a emplear en arquitectura como espacio, como elementos que generen confort térmico. En términos simples, que generen sombra al usuario. Y eso determine que la actividad que desarrollemos en ese espacio sea confortable. Luego tenemos especies de vegetación de tipo enredaderas, de tipo trepadoras, que hacen referencia más bien a, o dialogan en correcta sintonía con los muros, los vanos, en este caso los sol y sombra. Y pues en ese sentido hay especies que se dan muy bien en esa línea. Luego tenemos vegetación de borde, vegetación que nos va a ayudar en el diseño a marcar senderos, a direccionar, y pues hacen referencia a lo que es el zócalo, el parapeto o la berma, etc. Y finalmente tenemos los cubresuelos. Los cubresuelos que en este caso son verdes, pero que de hecho más adelante te voy a mostrar que también pueden ser cubresuelos secos, que son similares a los pisos. De hecho, hay dos tipos, o bueno, deberíamos clasificar los cubresuelos de dos maneras. Hay cubresuelos que sirven para pisar, que sirven para acceder. Por ejemplo, el gras, tú lo pisas, no pasa nada. Y hay cubresuelos que son para contemplar. Entonces, en ese sentido hay que saber bien cuál se da para cada uno. ¿Ok? Más adelante te muestro algunos ejemplos y dialogamos un poco más de esto. Bueno, en términos del arbolado urbano en general o de la vegetación de gran tamaño, la infraestructura verde de tamaño considerable, lo que nosotros debemos tener en cuenta es hasta dónde va a crecer esta infraestructura para que no genere conflictos, por un lado, con los elementos existentes, con los otros tipos de infraestructuras, como el cableado, o como el límite de propiedad, o en cierto sentido para poder asociarlos con otras vegetaciones, ¿no? Si nosotros conocemos el espacio necesario para poder
digamos, o bueno, en el que se desarrolla una vegetación X, puede ser un nin, puede ser un algarrobo o lo que sea, con ese número o con esa dimensión podríamos nosotros determinar cuánto vamos a espaciar o a generar en espacio entre un árbol y otro. Y finalmente no generar esfuerzos dobles, ¿no? Y no hacer que la vegetación compita por espacio en las raíces. Bueno, la forma del árbol en torno a la textura también es importante porque en términos de paisajismo nosotros no solo trabajamos con la infraestructura verde, sino también con la materialidad que generan los complementos, ¿no? Nosotros podemos tener accesos, elementos muros, elementos coberturas, sol y sombras, pero debemos saber armonizar en torno del material que vamos a usar, que pueden ser cubresuelos secos, como esa gravilla que tenemos aquí en la, no sé, creo que no se ve mi mouse, pero que tendríamos como que en la tercera fila, perdón, sí, en la tercera fila de la primera columna, y pues puede estar en torno directo con vegetación que puede tener condiciones xerófilas, o sea, de bajo requerimiento hídrico. Bueno, podríamos trabajar o considerar un entorno rústico, entonces para eso necesitamos más textura, o de pronto queremos trabajar con un entorno más limpio o más moderno, y para eso vamos a aplicar materiales que estén en sintonía con ello. Bien, también es importante el color de hecho de la vegetación estacional. ¿A qué me refiero con vegetación estacional? No todas las especies se ven igual en toda la época del año. Eso es un tema. Bueno, el algarrobo posiblemente sea similar, pero en general hay especies que florecen en cierta época del año y en todo lo demás del año pues quedan o están verdes o están secas, aparentemente. Entonces uno debe conocer eso para que cuando asociemos tengamos especies que tengan sombra, pero especies florales que de pronto puedan alternar la percepción de acuerdo a lo que trabajemos, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a esto. Nosotros podemos armonizar un espacio en términos de paisajismo en referencia al color. Y el color nos da una atmósfera. En este caso, del lado izquierdo tenemos como que un entorno cálido que está en correcto diálogo con la vegetación y con el mobiliario y con el material que nosotros estamos aplicando en el piso, ¿no? En el otro lado tenemos un entorno frío con una vegetación de flores violetas o fucsias. Bueno, finalmente que tienen ese diálogo incorrecto con el mobiliario que tenemos ahí, ¿no? Un poco para situar un ejemplo, nosotros sabemos que hay vegetaciones en Piura que, por ejemplo, está la cebrina o a la que le llaman colorín amarillo, que es una vegetación que tiene la hoja amarilla, entonces te va a generar un entorno cálido de por sí. En el otro ejemplo podría situarse bien un jacarandá. El jacarandá que vamos a ver igual más adelante es una especie exótica que teníamos en la avenida Sánchez Cerro con Arequipa y que fue talado el año pasado, de hecho, en el 2019. Bien, otro principio importante es la luz y la sombra, sobre todo si queremos asociar la vegetación alta o el arbolado urbano alto con vegetación complementaria. Hay árboles que dejan pasar luz y que permiten el crecimiento de otras especies abajo, ¿no? Hay otros que no. Hay otros que tienen tanta sombra acumulada que abajo no permiten nada. En cambio, de hecho, hay algunos que ya por condiciones naturales acidifican el terreno y eso hace que finalmente no crezca nada más que ellos mismos. Un ejemplo de eso son parte de esos pinitos que que puedes haber confundido como pinos que están en el borde del río Piura, que son tamarix y que siempre crecen como que en conjunto. Otro punto importante en torno a la luz y la sombra es el material y el mobiliario, que lo vemos aquí en la pantalla, ¿no? Si queremos trabajar con iluminación natural, pues no es problema, pero sin embargo, si queremos trabajar con iluminación artificial, de pronto el color y el mobiliario influyen mucho, porque un entorno donde las paredes son claras, pues no necesitamos demasiada luz, pero si las paredes fuesen oscuras, como el fondo que yo tengo ahora,
pues necesitaríamos un poco más de luz. Bien, otro punto importante también es la cuarta dimensión. Debemos entender que cuando estamos hablando de infraestructura verde y vamos a diseñar con la infraestructura verde, estamos diseñando con un ser vivo, un árbol, una planta, una enredadera, lo que sea, es un ser vivo. Entonces, en ese sentido, siempre va a generar o a tender a colonizar el espacio en el que tú lo vas a ubicar. ¿Qué quiere decir? Que lo que tú siembras no es lo mismo que vas a mantener de aquí a un mes o a 2 meses, ¿no? Finalmente va a crecer. Y pues debemos prever ese espacio, ¿no? Fíjate aquí, tenemos un entorno de un cubresuelo seco, vegetación xerófila, vegetación cactácea, allí hay algunas agaváceas, algunos geranios, y bueno, el que está atrás de hecho es el cactus candelabro que conocemos muy bien acá en Piura, que se da por muchos lados. La foto del antes, o, digamos al momento de haberse sembrado, y la foto del después. Entonces, es lo que quiero decir, ¿no? Que finalmente la vegetación que tú siembras, o la infraestructura urbana, o en este caso en un entorno privado, no siempre va a mantenerse del tamaño en el que lo sembraste, y eso es un grave error que siempre veo en la ciudad. En el espacio de 8 metros de frontera, a veces hay gente que siembra como 5 árboles, ¿no? Y esperan que todos crezcan igual y pues no se da. No se da por esta misma razón. Bien, en términos del tiempo, también hay que ver la apariencia de la vegetación en las estaciones. Hay vegetaciones que tienden a hacer caer la hoja naturalmente, y que luego en un momento del año se ven todas floridas y en un momento del año se ven solo verdes. Entonces hay que considerar también ese punto al momento de tomar en cuenta infraestructura verde. Bien, parece que hay alguien con el micrófono encendido. Coménteme si es que de pronto quiere hacer algún comentario. ¿No? Ok. En cualquier momento, como digo, pueden interrumpirme, no hay problema por eso. Bueno, estamos aquí en la parte de estratos vegetal o estrato vegetacional, en donde te indico 2 puntos. El primer punto es que existe en la naturaleza, no todo es igual. Siempre hay una asociación. Todos dialogan en correcta equilibrio. En este caso, existe en la naturaleza las especies dominantes, luego están las especies codominantes. En esas 2 líneas estamos hablando de arbolado, de vegetación de gran tamaño, y luego vienen las especies dominadas y las especies suprimidas. Ese es el primer punto, que son los estratos. Y el segundo punto es que nosotros en la ciudad, normalmente, nos encargamos de las especies codominantes, de las especies dominadas y suprimidas. En términos de especies dominadas y suprimidas, optamos por vegetación que tenga carácter ornamental. En términos de especies codominantes, casi siempre se ha optado por vegetación que genere mucha sombra. Al menos en Piura esa es como una premisa importante. Bien, al respecto, en términos de cubresuelos, que vendrían a ser especies suprimidas, tenemos te muestro estas especies que de hecho tú debes conocer, más de una las debes haber visto en algún jardín, si no es en tu casa, en casa de algún vecino o de algún conocido. Pero yo creo que todos conocemos estas plantas, ¿no? Algunas son ornamentales. Por ejemplo, el rocío, que es la Actenia cordiflora, es una especie que tiene un comportamiento de suculenta, como que almacena agua en la hoja y se da muy bien. Es una especie que la pudiste haber encontrado como una especie colgante, ¿no? De una planta ornamental que cuelga. Sin embargo, es una planta rastrera, entonces se da muy bien en el suelo. Está la dichondria, que creo que ya te había mostrado esa foto anteriormente, el llamadólar, también son especies que muchos conocemos, la cuna de niño, etc. Entonces, todas estas especies dialogan en términos de cubresuelo y algunas sirven para, digamos, contemplar y otras para pisar. Tenemos las especies herbáceas, que también conocemos. Te traigo aquí, de hecho, las que de pronto podamos saber que tenemos aquí en nuestro entorno. Están los geranios chinos, las chabelitas, etc. Y bueno, te decía, en esta línea lo que nosotros optamos, o lo que se opta, finalmente es trabajar por especies en torno al carácter ornamental. ¿Okay? Se eligen por el color de la floración,
Se asocian por, digamos, el tipo estacional de floración. Algunas de estas tienen floración perenne. Tenemos las especies arbustivas, las cucardas, los laureles en flor, que de hecho creo que la mayoría de aquí están conectados, son de UDEP. Entonces, UDEP está como que lleno de laureles en los óvalos. Ahí hay como que varios laureles. Y bueno, las bugambilias que también conocemos, ¿no? Que de hecho en el campus de UDEP también se da bien. En términos de especies cactáceas, que de hecho a mí me encantan mucho, tenemos las cactáceas y las agaváceas por un lado. Todas estas especies las tenemos acá. Las tunas, el San Pedro, que es de Huancabamba, el cactus cabeza de viejo, por razones obvias se les llama así, que también se encuentra en Huancabamba, el agave angustifolia, que es una especie que de hecho en el campus UDEF me parece que está en el edificio E, en el interior. Y tenemos el maguey que por Huancabamba le dicen México, y del que sacan una miel. Y bueno, la sábila y la aloe vera que también todos conocemos. Bien, bien, entonces en esa línea, en términos de especies nativas, tenemos los siguientes, y aquí quiero detenerme un poco. Estas son las especies nativas que tenemos en Piura. ¿Dónde se encuentran? Bueno, en los terrenos baldíos, en los terrenos que nadie quiere, ahí está creciendo esta especie nativa. De hecho, la respuesta siempre va a ser allí. Allí está el laboratorio de todas las especies nativas, el banco de semillas de especies nativas se encuentra en esos terrenos que nadie ocupa y que finalmente se dan muy bien allí. Todas estas fotos son de acá de Piura. El algarrobo es Prosopis pallida, que de hecho lo conocemos todos. El faique es una especie de leguminosa similar al algarrobo, pero tiene una espina súper grande. De hecho, se caracteriza mucho por eso. Hay un lugar en Piura que se llama el faique, por razones obvias, allá crece mucho. Tenemos el zapote, que es una especie que siempre está así, verde, que no necesita de mucha agua y que se mantiene bien, con una copa bien frondosa. El charán, que es una especie que algunos comúnmente le conocen como el algarrobo fino, por una sola razón. Se parece mucho al algarrobo, no es de la misma línea de vegetación, de especímenes, pero esto es Casalpinia paipai y el algarrobo pertenece a los prosopis. Ambos son leguminosas, sin embargo el charán le dicen así porque no tiene espinas. Entonces, se da muy bien en lugares abiertos. Aquí hay una persona, de hecho este charán como que ha sobrepasado un poco los 3 niveles de lo que es el campus de la Nacional. Tenemos el molle serrano, que es el Chinus molle, que es una especie peruana, una especie que se da muy bien acá en Piura también. El overall, en esta línea tenemos vegetación o, digamos, especies codominantes. Tenemos el overall, el palo verde, si se dan cuenta está creciendo como que en un lote vacío. El azote de Cristo. Esta foto es del campus UDEP. De hecho, el azote de Cristo y el palo verde se parecen mucho. Sin embargo, el azote de Cristo únicamente florece en primavera. En cambio, el palo verde casi siempre mantiene su floración en el año. El palo negro, el cuncún. Este arbolado también lo tenemos como cerco vivo, camino de la ermita de Udet, al lado izquierdo. Ahí tenemos toda una fila llena de cuncún. Bueno, tenemos el bichayo. De hecho, el bichayo, el bichayal, bichayito, le deben el nombre a esta planta, porque por allá se da mucho. El aromo, que es una especie ya un poco más arbustiva, también está en UDEP. Tenemos acá la verdolaga, el satullo y la lipia. Bueno, la lipia de hecho es una especie muy atractiva. Tú la puedes pisar y no hay problema. Es podría decir que es uno de los mejores reemplazos del gras. Bueno, en términos de especies nativas, un poco después de haber comentado lo que tenemos aquí en pantalla, nosotros podemos generar asociaciones vegetales. Naturalmente, el algarrobo se ve bien acompañado del zapote, del overall, del cuncún, el aromo y el satullo. Esto lo puedes encontrar en un espacio de 2x2. Bueno, de pronto en el campus UDEP esto es como que lo más común. Tenemos esta asociación. Sin embargo, también podríamos tener esta asociación. El algarrobo, luego el palo verde, el azote de Cristo y la verdolaga, y finalmente la lipia, que se da en entornos un tanto más húmedos. Sin embargo, la verdolaga crece en entornos de poca humedad. Bien,
por ejemplo, acá tenemos unos encuadres. La primera foto fue más bien un experimento que hice de saber cuánto demora en germinar una semilla de este tipo de especies. Bueno, de hecho a la semana ya tenía esto. Lo sembré, regué interdiario y ya generé como que, estos son palo verdes pequeños, ¿ok? Y por acá hay unos algarrobos. Bien, en un espacio de 1 por 1. Acá hay una verdolaga creciendo en una vereda, ¿ok? Este es un encuadre de lo que es ahora las ciclovías de la avenida Chulucanas y la prolongación de la Chulucanas, y finalmente el gras está secando y está creciendo palo negro en su reemplazo. Acá tenemos el encuadre del palo verde creciendo en un espacio de lote vacío. Supongo que cuando ocupen el lote lo van a cortar. Yo quisiera tener ese espacio de lote solamente para conservarlo porque se ve muy bien, se da bien. Bueno, tenemos aquí, fíjense estos que parecen pinos. Son los tamaris que les comentaba y que crecen finalmente en conjunto. Es una especie exótica introducida. Acá tenemos el palo verde nuevamente creciendo. Un algarrobo creciendo en un espacio súper reducido de vereda. Acá tenemos un entorno de palo verdes, un bosque de palo verdes cercano a lo que es el estadio. Este encuadre es igual, similar, cercano a esta parte de atrás. Al fondo tenemos al edificio que siempre se inunda en Miraflores. Tendríamos como que al fondo Idepún, Monterrico, creo que se llama este edificio, y atrás de Monterrico tenemos todo este espacio de vegetación que nadie sembró, pero que ahí está. Y pues esta es una arboleda de algarrobos cerca al canal de la Primavera. Bien, esta foto está medio borrosa, pero igual aquí se muestra porque aquí se aprecia la colonización de esta vereda a causa de una sola verdolaga. De hecho, este jardín no está siendo regado. Acá está el gras seco, sin embargo la verdolaga ya colonizó todo ese espacio. Solo son 2 plantas. ¿Se imaginan que harían más de 2? Bien, y pues por otro lado tenemos las especies exóticas. Esta foto es la del jacarandar que les comentaba, que es una especie de floración fucsia, morada. La ponciana, que florece muy bien, se da muy bien en entornos poco húmedos. Esta es la acacia nilótica, que es una especie que usan de cubresuelo, perdón, de cerco vivo hacia catacaos. Tenemos el molle serrano, el molle costero, que ya les había comentado que ahora han sembrado en reemplazo del algarrobo en la avenida Sánchez Cerro. El nin, el eucalipto, el tamarix, digamos, en un encuadre más cercano. Las casuarinas, que es diferente al tamarix. La casuarina parece un pino y el tamarix crece como si fuese una bolita. Igual el tamarix crece o se da mejor en entornos húmedos y la casuarina puede darse en muchos lugares tranquilamente. El clavellino, que es como parecida a la ponciana, pero es más pequeña, le dicen ponciana enana a algunos. Bueno, este también está en Udet, es la robinia, la leucaena, que la encontramos por todos lados, y bueno, 2 especies frutales, el tamarindo y el mango. Ok, fíjense, este es un encuadre de lo que es una ponciana en diciembre, de hecho, fue tomada esta foto en el cementerio de Paita. Está llena de poncianas el cementerio de Paita, nadie las riega. Sin embargo, en cierta época del año se encuentran de esta manera. Entonces, aquí no hay problema de crecimiento. También nadie las poda, y porque como nadie las poda, pues crecen o se dan muy bien. Y como los nichos tienen cierta altura que no llegan a pasar digamos, los 2 niveles de un edificio, pues las poncianas tienen un buen crecimiento en torno a su espacio, ¿no? No necesitan de mucho espacio finalmente abajo. Este creo que tiene 3 metros, más o menos, de ancho, de sección, y con eso está bien. Ok, entonces eso respecto a las especies nativas. Y respecto a lo que nosotros tenemos como espacio público en Piura, pues desde nuestra, bueno, aquí de hecho estamos poniéndolo así, Piura y el espacio público IMPAR. Desde la oficina de IMPAR estamos trabajando, estamos dialogando en torno a lo que podríamos tener como futuro espacio público, en términos de arquitectura del paisaje. La infraestructura verde, cabe decir hasta estas alturas de la exposición, que hace falta en Piura, ¿no?
De hecho, no está del todo bien lograda. Sin embargo, tenemos un montón de espacio de vacío urbano, espacios del que nadie se hace cargo, del que podríamos aprovechar para generarlo o incorporarlo a la trama urbana y finalmente se consolide como infraestructura verde. Estamos hablando en esos términos de espacios que generan fragmentación urbana actualmente, que son lugares destinados a residuos sólidos, a aguas negras. Un ejemplo de ello es el río Piura, ¿no? El río Piura, que es un corredor natural que atraviesa y que modela finalmente la forma urbana de Piura. Separa a Piura ciudad en dos, en la parte Piura 26 de octubre y la parte Castilla. Sin embargo, a pesar de esa connotación negativa, del arrojo de basura, de las partes de desagües, sin embargo, a pesar de ello, también alberga ecología, alberga bifauna, vegetación que nadie ha sembrado y que sigue creciendo. Ya ha pasado el río Piura por descolmataciones y aún así la vegetación volvió a crecer. Así que, de hecho, cada vez que el hombre, o en todo caso acá en Piura, se hace algo, pues la naturaleza nos da la contra. Para hablar de esas cualidades en el río Piura, el río, como es un corredor verde transversal, tiene ese potencial de unir o de tejer, digamos, en esa parte del sector de ciudad, digamos, podría decirle que es una parte de la ciudad un poco fragmentada. En cambio, a partir del mismo río se tiene esa posibilidad de integrar con otros corredores secundarios, ¿no? Que son los parques, los ejes de calles, que finalmente nos van a trasladar hacia el río y pues generar del río un espacio público con infraestructura verde de calidad en esas dos líneas. Bueno, aquí dejé los encuadres de lo que es importante en el río, alberga vegetación, avifauna. Estas fotos fueron tomadas en el 2018, si no me equivoco. Y bueno, obviamente ahora el río está siendo intervenido, pero ¿qué tal si esa intervención hubiese ido de la mano con una propuesta paisajista, una propuesta simple que refiera a integrar toda esta ecología y no aplicarle cemento concreto a ese río? Bueno, mira, fíjense, acá tenemos un encuadre simple y bueno, solamente para continuar la exposición, acá te muestro unas imágenes o unas ideas de lo que podría ser, ¿no? El río puede ser pedaleable, puede habitarse o puede circularse en el río. Hay lugares en el mundo que hacen esto, que usan al río como elemento de circulación. Entonces esto puede ser una idea, puede darse. El río en el borde, por ejemplo, cuando no trae agua, pues puede caminarse, puede intervenirse ese borde y bueno, abajo pues puede ocuparse con actividades, ¿no? Teniendo tanto espacio, pues se pueden organizar como que eventos allí, la ciclovía pasando por un lado, etcétera. También en algún momento puede ser navegable, también eso es posible. Otro punto importante que también les traje para mostrar es el parque que hicimos en el bosque, en el que aprovechamos la infraestructura verde. Aquí se ha aplicado nada más, bueno, de hecho el parque se formó a partir de la infraestructura verde existente. Y bueno, se incorporó especies de color, especies se utilizaron especies de floración llamativa, el jacarandar y la ponciana en primera línea, luego el molle para dar sombra, el charán también para consolidar un bosquete, luego especies nativas de palo verde y azote de Cristo en el borde más cercano al canal para darle una sensación de bosque seco, y finalmente especies de cubresuelos menores, ¿no? Tenemos acá un perfil, de hecho, acá tenemos más o menos la imagen objetivo. Miguel, me parece que tú activaste, ¿quieres comentar algo? Sí, quería hacerte una pregunta, justamente que estás tocando el tema pues del río. Y es que yo una vez escuché sobre la posibilidad de usar infraestructura verde como barrera o una especie de usar los mismos árboles para redireccionar el cauce del río y de esa forma poder aprovechar quizá de mejor manera los bordes y también evitar un poco el riesgo.
Entonces, como que en tu experiencia y en tu conocimiento, pues, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bien, Miguel. De hecho, mientras hablabas también hay en esa misma línea, una pregunta de Ingrid. Eh, a ella le preocupa el fenómeno del niño, que de hecho va en relación a tu pregunta, Miguel. Bueno, se da. Lo que pasa es que, a ver, yo no le llamaría barrera. De hecho, el término direccionar o, digamos, manejo del agua sería mejor. El, a ver, sí se ha dado proyectos así. De hecho, para que los busquen, Alejandro Aravena, el premio Pritzker de Chile, él hizo un proyecto que tenía que ver con infraestructura verde y que finalmente lo que hacía era mitigar el efecto del tsunami en un sector de Constitución, si más lo recuerdo. No te he traído ejemplos internacionales aquí, pero puedo dialogar sobre ello. Eh, bueno, finalmente lo que probaron o lo que se probó es que si nosotros le aplicamos textura o digamos ondeamos el terreno, si el agua viene de un lado y tenemos como que pequeñas dunas donde hay vegetación, donde hay infraestructura verde, nosotros podemos mitigar el efecto del avance del agua. El agua no va a llegar como de golpe, sino va a llegar sutilmente. Eh, Eso se ha dado. Nosotros podemos redirigir el curso del agua a partir de vegetación, de infraestructura verde. Eso sí es factible. El punto clave es cómo hacerlo, porque, por ejemplo, no había dialogado de esto, pero volvamos a este punto. A ver, aquí quedémonos. Esta vegetación que está creciendo aquí es el Tamarix, ¿ya? Y un poco para que googleen, el Tamarix es al que le han echado la culpa muchos ingenieros ambientales, ingenieros hidráulicos, del por qué el río ha perdido su capacidad de cauce, ¿no? Su capacidad de embalse. Lo que pasa es que el Tamarix se afianza demasiado en el terreno y evita que se erosione naturalmente. El río necesita erosionarse para, digamos, llegar a su máxima capacidad de embalse o, digamos, de llevar agua. El asunto es que el Tamarix evita eso, ¿no? Entonces hay que saber, a tu pregunta, Miguel, hay que saber qué especies usar y en dónde para evitar, digamos, la, el efecto contrario, ¿no? En vez de ayudar, va a perjudicar. Eh, en todo caso, desconozco por qué el Tamarix llegó hasta acá, pero tampoco sea ciencia cierta, no he comprobado si es que lo que se dice es cierto. Solamente se le comenta que el Tamarix es una especie introducida, que genera problemas, genera conflictos, pero en el entorno urbano pues se da muy bien, así que nosotros de pronto deberíamos aprovechar esa cualidad. Quizás el Tamarix sea una de las mejores especies para poder estabilizar taludes de quebradas o cosas de ese tipo, ¿no? Podría darse por ese lado, sobre todo imaginando en Paita, por ejemplo, que es un lugar de quebradas. Donde el problema pasa, o digamos la solución pasaría por generar un plan maestro para esas quebradas, y la infraestructura verde en ese sentido podría aprovecharse. Imagino, intuyo que el Tamarix podría ser un buen aliado en esa línea. Entonces, respecto a eso, pues es lo que te puedo comentar. Me decía Ingrid sobre el problema del fenómeno del niño. Bueno, es un tema que se tiene que ver más a otra escala. Estamos hablando en escala urbana, pero necesitamos, no es un problema de ciudad, es un problema de región, el tema del fenómeno del niño. De hecho, no debería ser un problema. En un lugar donde tenemos tan poca agua, que haya demasiada agua en una época del año o digamos cada cierto tiempo, pues deberíamos pensar en aprovechar esa agua. No se ha logrado todavía, pero hay estrategias bueno, que se han conversado ya en torno a ello y que refieren a embalsar el agua en algunos puntos claves donde el río Piura, digamos, genera conflicto aguas arriba, ¿no? Digamos, hacia el Alto Piura. Y pues a partir de ese embalse, pues aprovechar el agua en algún momento. Pero a eso le han denominado polders, o digamos embalses simplemente, lagunas de embalse, si quieres verlo de esa manera. Y pues
el asunto de la solución pasa por resolverlo en esa escala, en una escala territorial. Otros, y bueno, eso está también probado, es que por la deforestación en la parte del Alto Piura, es que nosotros tenemos, o finalmente el problema repercute en el Bajo Piura, ¿no? Que el río trae muchos sedimentos, pero esos sedimentos se da porque aguas arriba, el río y las quebradas no encuentran vegetación. Entonces la vegetación es importante, la infraestructura verde en ese sentido, que ya no es para Piura ciudad, sino para Piura región, ayuda mucho a evitar esa erosión. Pero si se ha talado la infraestructura verde en ese punto, pues el agua no encuentra barrera y pues se lleva todo lo que encuentra, ¿no? Entonces ahí es donde viene el problema. También otro punto, otra estrategia a escala territorial, viene por reforestar los bosques del Alto Piura, por conservar los páramos de Piura, que son espacios como de donde se infiltra el agua, donde se mantiene como a modo de esponja y luego termina en, en todo el año, digamos, soltando el agua de a poco, ¿no? Entonces, por ese lado viene la solución, Ingrid. En escala urbana, no sería problema si el río se tratase bien, ¿no? No se estrangulase. No encuentro el encuadre, no estoy seguro. Déjame ver si está aquí. Aquí, por ejemplo, aquí hay un problema. Aquí en esta parte, en este encuadre, que no sé si se logra ver mi mouse. Este es el cuarto puente. Acá está el Open Plaza y aquí se está estrangulando el río, justo en esta curva. Me parece que por aquí, o cercano aquí, es que se salió el río. Entonces, aquí hay un inconveniente porque ese puente debió ser el doble de lo que es ahora. Entonces, al trabajarse solo la mitad del puente, pues se estranguló el río y en definitiva iba a haber problemas. Esto puede parecer loco, pero expropiar esta parte sería estupendo para poder, digamos, resolver un buen punto de conflicto, ¿no? En todo caso, es lo que podría decirte, esa relación se ve mucho más adelante, el río está estrangulado en este eje de 4 puentes, y a partir del puente Bolognesi hacia el sur, paradójicamente ahí el río se abre. Ahí no hay problemas, ahí el río está feliz de la vida, ocupando el espacio que le pertenece. El río no es el problema es la ciudad insertada en el río. Entonces, no he traído diapositivas de eso, pero podríamos decir que lo que tengamos que diseñar, lo tenemos que diseñar con el desastre que refiere el río Piura, ¿no? Y no solo el río, sino también las cuencas ciegas que tenemos en toda la ciudad, que creo que me parece que son más de 100 y que tranquilamente pueden ser muy buenos parques inundables. Bien, estábamos aquí, parece que había otra consulta. Eduardo comenta las intervenciones si se propone de manera integral, a ver si entendí. Si se propone de manera integral una intervención del río, podría incorporar elementos de soporte, contención contra la afectación que produce el fenómeno del Niño, otros que eleven su nivel. Bueno, me parece que no es una pregunta, sino más bien una afirmación, ¿no? Eduardo, Viera. Eduardo. ¿Qué tal, Eduardo? Recién veo tu apellido. Hola, Joel. ¿Cómo estás? No sé si... Mira, sí. Bien. Joel, sí, Super. hacía el comentario en función de la pregunta que hizo Ingrid, que veía el fenómeno niño como un problema, ¿no? Pero yo lo veía de otra forma, ¿no? O sea, tratar de, a partir de eso, generar una solución, pero que sea de manera integral, ¿no? Y como tú dices, estas barreras no necesariamente tienen que ser en concreto, sino pueden ser ecológicas, ¿no? Claro que sí. Claro es que sí, voy de acuerdo, muy de acuerdo contigo. De hecho, no es un trabajo de un especialista, es un trabajo multidisciplinario. Para lograr resultados de ciudad, no necesariamente o no solamente son los arquitectos los que deben intervenir. Aquí tiene que haber trabajo de 3 puntos. Primero, el aporte técnico, que les dije que es interdisciplinario, en el que tienen que dialogar ingenieros ambientales, arquitectos, urbanistas, pues no sé, ingenieros civiles también, sociólogos, etc. Y
la segunda arista es la gestión en torno a cómo el gobierno de turno va a lograr resolver ese asunto, ¿no? Llevarlo a digamos, a la gente que es la interesada, a la gente que tiene la plata, a la que va a invertir, y pues convencerlos para que inviertan finalmente. Y el tercer punto es la ciudadanía. No se logra un buen proyecto si no se le da la participación ciudadana. Tú puedes generar el mejor de los malecones, pero si no le has consultado a la ciudadanía, de pronto la gente quería solamente plataformas, canchas, lo que sea. Entonces, si finalmente el proyecto está hecho para la ciudadanía, tienes que decir a la ciudadanía o saber qué quieren ellos para poder incorporarlos a tu propuesta. Si no, difícilmente va a ser apropiado ese espacio. Eso en esa línea. En todo caso, es importante tenerlo en cuenta porque finalmente hay muchos proyectos que han fracasado solo por ese punto y se han convertido en elefantes blancos, en algunas líneas en temas de arquitectura y en temas de urbanismo, en espacios sin uso, en espacios que pueden ser los mejores del mundo, pero falló algo y pues no se utilizó. Alex Cárdenas comenta, los árboles lo que haría sería disminuir la velocidad del agua del río, lo que haría es aumentar el tirante del río. Vale, sí. De hecho, el tema de aplicar, un poco para ir acá, para complementar lo que dice Alex, el aplicar superficies lisas al río en algunos puntos aumenta también la velocidad del río porque genera menor rozamiento. Un poco para lo que comentaba Alex. Bueno, hay una particularidad clave en el río Piura justamente en su último tramo, que es desde el medio Piura hacia el bajo Piura, que es que tiene poca pendiente. Entonces, en ese sentido, considerar tener una superficie lisa en algunos puntos, pues ayudaría a que el río adquiera esa velocidad. Bueno, esto es un ejemplo no mío, no solamente, o sea, de hecho, el encuadre o la imagen objetivo sí es nuestra, pero no es un ejemplo que lo hayamos inventado nosotros, se ha dado en otros lugares del mundo. Un poco para que lo vean también, en Chile, por ejemplo, hay un proyecto que se llama Mapocho Pedaleable. Es un río que atraviesa Santiago y que en cierta época del año, cuando el río tiene poca agua, pues por ahí habilitan el espacio para pedalear. Y la gente pues feliz de la vida porque no tienes conflictos vehiculares, ¿no? Creo que el tema de Ingrid, donde hablaba del fenómeno del niño, también tenía que ver con esto. Me parece, o de pronto podría tener que ver. Estas imágenes objetivos que les traigo es un poco para entender la temporalidad del río Piura. No es que se va a dar siempre. Cuando el río tiene poca agua, se puede aprovechar. Cuando el río tiene mucha agua, pues se navega o puede verse, ¿no? Finalmente es eso, ¿no? Saber en qué épocas del año uno puede aprovechar esa condición del río. Alguien parece que tenía abierto el micrófono. Sí, yo quería hacer una intervención, o sea, si se interviene en alguna parte de Piura, como por ejemplo para crear un parque o ciclovías, se trata de que también la gente deba aprovecharlos y no crear barreras para que la gente no goce de estos ambientes. Por ejemplo, algunas veces en algunos parques, como tipo que cercan las áreas verdes y la gente no puede gozar de esos privilegios. Entonces yo creo que Piura tiene bastante potencial porque tiene muy buenos árboles que dan muy buena sombra y deberíamos aprovecharlo. Por ejemplo, la calle Cáceres, que creo que es la del Mega, me acaban de decir, tiene bastante potencial porque me parece que los árboles están muy bien ubicados en la trama, que está como pegada o sea, entre las calles y tiene muy buena sombra, pero hace un año creo que estaba caminando por ahí y habían cortado un poco de la copa de los árboles, supongo que para que puedan pasar bien las maquinarias y eso. Y ¿qué más? Bueno, y creo, o sea, me parece que Piura tiene buen potencial en esa parte de los árboles que tiene, pero sería cuestión de ubicar
en una trama, ¿no? O intervenir para crear buenos espacios y que la gente pueda aprovecharlos y no sea, no, no puedan aprovecharlos, por ejemplo, si algún miembro de seguridad del parque los limite a no usarlo. Y a eso nada más. Súper clara. Gracias por tu comentario. Bueno, no era una consulta, más bien una afirmación. Para complementar igual, me parece que cortaron parte de la copa, de la arquitectura de copa de los algarrobos de la ex Panamericana, de lo que comenta Clara. Creo que por miedo un poco a que se caigan, me parece. La verdad no sé, yo cuando llegué en el 2017 los encontré así, todos sin copa, solo el tronco. Ahora creo que ya se empezaron a recuperar. El asunto clave es diseñar con la infraestructura verde existente, ¿no? Sé de un proyecto de ciclovías que se va a gestar pasando el puente Cáceres, pero en la parte de Castilla, desde el puente hasta, me parece que el canal de la Primavera. Entonces, pues eso podría ser bueno hasta cierto punto, pero si de pronto para el proyecto se va a cortar un árbol porque no quiero que la ciclovía curve y que quede recta, entonces de pronto puede ser un problema. Solo lo digo y lo comento porque suele pasar que por no cambiar o no querer cambiar un tramo de diseño, digamos, se corta el arbolado y así sin chistes, sin problemas. Bueno, en fin, no sé si habían otros comentarios. Bueno, Alex Cárdenas hablaba del tirante. Luis Ruiz, ¿cuál sería la mejor opción para desarrollar este tipo de proyectos en el sentido de que, como sabemos, para poder mantener el área verde necesitaríamos una dotación de agua suficiente para poder mantenerlo? O también el canal Viallo podría ser un aliado en el caso del proyecto que muestras en el Bosque Alto. Bueno, tú acabas de dar la respuesta, Luis. Ese canal tiene agua casi siempre. Entonces, pero de hecho, el emplear vegetación nativa ayuda mucho a que el proyecto no tenga alto requerimiento hídrico, que es el problema, o digamos, la preocupación que tú tienes, Luis, ¿verdad? La vegetación nativa se da muy bien con poca agua. Se da mal cuando tiene mucho. Básicamente eso. Entonces, de hecho, en esta propuesta se planteó vegetación nativa y vegetación xerófila, que tiene que ver con especies de agaváceas y cactáceas, de manera que, digamos, en ese sentido, tratemos en lo menor posible tener dependencia del recurso hídrico. Obviamente tenemos el canal ahí, entonces una bomba mínima pues podría solucionar o resolver el problema, digamos, en los primeros años, cuando la vegetación ya tiene cierta altura. De hecho, los árboles más altos, los algarrobos en Piura, esos algarrobos grandes, ni siquiera deberían ser regados, no lo necesitan. No lo necesitan, allá están utilizando agua en vano, porque esos algarrobos ya han infiltrado sus raíces tan profundamente que con eso basta, ¿no? Teniendo la humedad del subsuelo, con eso sobreviven. Entonces, en esa línea, pues están regando por demás. Bien, sí, María Gracia, ese es un tema. Sí, yo también las pocas veces que he salido, los parques se están secando. El gras ya no lo vamos a tener en Piura. Es un claro ejemplo de que no debe estar. En todo caso, sé que a muchos nos gusta. De hecho, en paisajismo, pues podríamos optar por gras. Si tenemos un entorno privado y tú tienes un espacio de 2x2 y quieres tener gras, pues adelante. Lo puedes usar. Pero en la ciudad, Piura naturalmente no es para el gras. Piura es para cubresuelos secos. A ver, un poco para terminar y de pronto respondo a alguna pregunta que se quedó suelta. En este caso, en el Parque del Bosque Alto, lo que hicimos fue aprovechar, como les dije, la vegetación existente y por otro lado, incorporamos vegetación que tenga bajo requerimiento hídrico, pero que tenga un buen aporte o que genere un buen aporte ornamental. ¿Ok? Por sombra y por color, sobre todo. Entonces estamos hablando en esa línea de aporte ornamental
de la ponciana, que habían poncianas existentes en ese lugar, y el jacarandá. Y para sombra y para un entorno xerófilo, un entorno, digamos, austero de agua, pues tendríamos las especies cactáceas y agaváceas que estaban como que en el espacio central, acompañando a los espacios de estancia, que eran estas bancas. Y en esta suerte de anfiteatro que lo hicimos porque aquí había una pendiente natural, entonces decidimos orientar las miradas hacia allá. Voy a ir para la planta. Aquí orientamos la mirada hacia el canal. Hicimos este anfiteatro con vegetación xerófila, y este camino, este borde, este paseo remata como que en unos miradores. Eso más o menos era la figura, ¿no? Serían como que estas partes eran los paloverdes, habían algarrobos existentes, algunos nin por ahí, pues decidimos tenerlos. Si ya están ahí puestos, tienen que incorporarse. Sería tonto no aprovecharlos. Y bueno, el otro punto, que de hecho es con el que ya voy concluyendo, es el paisajismo a una escala de vivienda, una escala doméstica, en donde se intervinieron 3 puntos: el acceso, el huerto y las cactáceas. Y en esa línea generamos unas cuestiones súper simples. La arquitectura estaba hecha por una oficina que nosotros solamente hicimos el paisajismo y trabajamos en torno a que alguien está marcando. De pronto agradecería mucho que no marcara. Trabajamos en torno a generar vegetación florida en el ingreso, en el acceso, vegetación xerófila, vegetación algunos nativas, verdolagas, otras introducidas, el geranio, la chabelita, el ichu, la buedelia, la señorita, también se le dice señorita a esta especie que se llama rocío, también como nombre común, pero que se da muy bien y que generan color. Teníamos el jardín de cactáceas como remate de un acceso aquí, y pues trabajamos un cubresuelo seco, y en este caso incorporamos el maguey, que era el que ya le habíamos comentado hace un rato, que en Huancabamba le denominan México, por ciertas condiciones. Es una vegetación que se da muy bien en México, del que hacen el tequila y el mezcal. Y acá hacen miel en Perú. Está el agave angustifolia, que por forma es menor, es de menor tamaño. Se asoció este espacio del jardín por forma, ¿no? Digamos, trabajamos con especies que tenían más o menos la misma estructura. Entonces, la sábila y la yuca ornamental. Por aquí más atrás teníamos los cactus en una escala más pequeña, ¿no? Cactus que no iban a crecer tanto y que dialogaban un poco con el mobiliario que teníamos en ese punto. Luego el huerto, que era súper simple la idea, era un poco extraer la forma de la arquitectura y pues llevarla a una escala menor, tener como que un eje lineal y que se superponía, se levantaba en pequeños espacios, y pues tener la vegetación suelta y separada del pavimento, de lo que refería el pavimento. Eso, y pues para terminar les muestro este entorno. Entonces, con lo que habíamos dialogado y el espacio de área verde disponible, la infraestructura que tenemos disponible, en referencia al vacío urbano que tenemos en Piura, pues podríamos generar un gran plan maestro para Piura en torno a la infraestructura verde, con ejes importantes, ¿no? Ejes que conectan y espacios que alberguen actividades, y finalmente que integren la ciudad y no que la separen. Eso es lo que podría referir. Esto sería como que incorporar estos espacios sería un aporte no menor a lo que nosotros tenemos por metros cuadrados de área verde por habitante. No he sacado el número, en todo caso no sabría decirlo, pero creo que a la vista salta que sería un gran aporte en ese sentido. Bien, eso es lo que tengo para comentarles. Espero no haberme explayado tanto, no haberlos aburrido. En todo caso, si se quedó una pregunta en el camino, pues la puedo contestar. Y si alguien desea opinar, pues igual los oigo para poder dialogar al respecto. Hola Joel, ¿qué tal? Rodrigo. Hola, yo tenía una duda, un comentario. No sé si había escuchado usted de... Bueno, sabemos que el algarrobo es un árbol muy representativo de la zona, no solo de Piura, de varias zonas de acá del norte, pero de Piura le da mucha identidad. Y había escuchado de una plaga que está matando a muchos algarrobos y también hay otras amenazas, como la tala ilegal
También en algún momento he escuchado sobre que se tala mucho algarrobo para comer pollo a la brasa. No sé si ha escuchado usted de todas estas amenazas que atentan contra, no sé, contra una imagen realmente de Piura. Sí, sí, Rodrigo. De hecho, no soy el experto en términos de plagas, pero sí he escuchado hablar a ingenieros agrónomos y forestales sobre la plaga que tiene el algarrobo al sur de Piura, para hacer exactamente, emplazarnos en Lambayeque, y que tiene que ver con un bichito blanco pequeñito que se deposita debajo de la hoja, se come la hoja, se cae con todo y hoja, se reproduce en la parte de abajo, vuelve a subir y así genera esa dinámica, ¿no? De acabar con los algarrobos. Eh, es muy común. En todo caso, no sabría decirte cómo se puede tratar. La verdad es que desconozco ese punto, no soy el experto en esa línea. Pero sí entiendo que si el problema es que el algarrobo o este bichito se reproduce abajo del algarrobo, pues trabajar con otro tipo de cubresuelo en la parte inferior podría ser un resultado. Un ejemplo claro es que los algarrobos que tienen abajo el gras no tienen ese problema, porque tienen ese cubresuelo y pues los limpian y los riegan y este bichito no se va a reproducir. Eh, pero tampoco es que vamos a sembrar grasa en todos lados. Podríamos tener otro tipo de cubresuelo de manera que, digamos, resolvamos ese asunto. El tema de la tala indiscriminada, ilegal, también es un punto. De hecho, el pollo a la brasa rico que comemos o que comíamos, la gran mayoría está cocinado con leña de algarrobo. Por eso es ese saborcito tan rico que hay. Entonces, a la larga, algo que nos guste tanto, pues también genera problemas, ¿no? En esa línea no sabría qué decir, no sabría qué comentarte. Lo que podría decir yo es que, en definitiva, esas dinámicas se van a dar, las ciudades van a seguir creciendo, los bosques cada vez van a ser menos, pero uno debe adelantarse a eso. Nosotros tenemos, solo para quedarme en este encuadre, no sé si se ve el mouse, este espacio de acá es el Parque Curver, o parte del Parque Curver y la Laguna Santa Julia. Este va a ser un colchón verde en Piura si se sabe tratar desde ahora. Entonces, estos entornos, así como esta parte de acá está el estadio, este es el cono de vuelo del avión y toda esta zona. ¿Se acuerdan de las fotos que mostré hace un rato? Pues están por aquí. Esta zona debería ser un parque urbano para Castilla, importante. Fíjense la dimensión respecto a lo que tiene Castilla, es sumamente importante. Hay algunas quebradas, por acá aparece, no marqué, pero por acá está la quebrada del Gallo, el eje lineal del Canal Viallo, el eje lineal del Dren 1308, el Dren Maldonado aquí, otras lagunas más. Pues realmente hay de dónde tomarnos, pero el asunto es que habría que hacerlo, ¿no? Hay ciudades en el mundo que trabajan en esa línea. Vitoria-Gasteiz, que es una ciudad del País Vasco, ha hecho todo un plan maestro en torno a la infraestructura verde. Y ahora es una ciudad modelo a nivel mundial, solo por eso. Entonces, creo que por ahí está la mirada, o digamos la razón de ser. Creo que hay gente que ha levantado la mano, me parece. Bueno, no sé, me parece, si es que alguien quiere opinar, me comenta, puede abrir micrófono, puede escribir en el chat. Hola, buenas tardes. Días. Buenos días. Hola. Hola, sí. ¿Andrea o Martín? Sí, tenía una No sé. pregunta. A ver, Andrea primero, Martín luego. Ya bueno, gracias. Si yo quisiera, bueno, sé que los árboles se utilizan como cubierta natural, pero ¿cuál sería la más adecuada? Porque tengo entendido que los árboles pues demoran en crecer, pero ¿cuál sería el que menos tiempo demora? Ya. Bueno, Andrea, esa pregunta es un tanto difícil de contestar, en el sentido de no solamente hay que considerar el crecimiento, ¿sabes? En todo caso,
tendría que preguntar cuánto espacio tenemos primero para desarrollar o saber elegir el árbol que quieres para cierto uso. Si tú me estás hablando de vegetación de crecimiento rápido, que es un poco lo que entendí que es tu preocupación, porque hablas de que las especies de bosque seco demoran en crecer. Por lo mismo que demoran en crecer, deberían ser conservadas, ¿no? No tiene sentido talar una especie que demoró 80 años en crecer y para sembrar una que va a demorar 20 años, ¿no? Que es lo que se hace en Piura, básicamente. Claro, si yo quisiera reforestar. Vale. Nosotros, bueno, hay una estrategia que se usa mucho en términos de reforestación urbana, que es alternar especies de crecimiento rápido con especies de crecimiento lento, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, ahora usan mucho el nin, por obvias razones, porque el nin es una especie que se da muy bien acá y que crece muy rápido. En 15 años el nin lo tenemos del tamaño de un algarrobo adulto. Entonces, lo que el algarrobo le demora 80 años, pues al nin le demora menos, y en esa línea es muy valorado. El problema pasa porque no se, solamente se usa una sola especie. Entonces, un poco para vincularlo al problema que Rodrigo, o el comentario que Rodrigo tenía de las plagas, hace mucho tiempo se sembró mucho ficus, estuvo la moda del ficus. Ahora está la moda del nin. Hace mucho tiempo atrás estaba la moda del, no sé si lo conocen así, pero hay una especie que se le llama matacojudos, que en Piura se le denomina así, que es la quigelia, que es una especie de origen africano y que tiene como que unos frutos así súper grandes, y precisamente a ese fruto le debe su nombre. Esas especies en un punto estuvieron de moda. El problema es eso, que solamente se siembra una. Deberían sembrarse como que alternadamente, tener como que un catálogo de especies entre florales, entre nativas, entre exóticas, que puedan permitir esa armonía de color, de sombra, de aspectos ornamentales a la ciudad, ¿no? Sin embargo, solo se siembra una y para todo. El tema es que si tú me pides elegir una especie nativa, para hablar de especies nativas, en términos de crecimiento rápido y en términos de ornamentales, de carácter ornamental, podría elegir el palo verde, que me encanta mucho, que es una especie que crece muy rápido, y hoy el azote de Cristo, en esa misma línea crece bastante rápido. Es una especie que no crece, que crece un poco más allá de los 8 metros, pero el único problema es que su copa es rala, no genera una sombra tan importante. Entonces, pero ornamentalmente, pues es muy buena, es una muy buena elección. Si toda especie crece más rápido si le das más agua, eso también pasa, pero las especies de bosques secos, si les das más agua, igual tiendes a generarlas, bueno, este término lo oí de una botánica, tiendes a generarlas como especies flojas, porque naturalmente las especies nativas tienden a generar raíces profundas. Si les das agua, van a generar raíces superficiales y eso puede ser un problema a futuro. Pero yo elegiría el palo verde porque a mí me encanta, pero por gusto personal, crece rápido igual, se da bien. Yo reemplazaría los por palo verde las bermas centrales de la Sánchez Cerro, bueno, y otras especies más, ¿no? Que se dan mejor que el nin y que el muelle costero que han sembrado ahí. Pero si me das a elegir una especie exótica, por ejemplo, la ponciana crece rápido, pero no necesariamente es buena para una berma lateral, como acabamos de comentar, por las razones que comentamos. Sin embargo, es estupenda para un parque abierto. Puede generar una gran copa, una sola ponciana. Eso podría decirte, pero depende mucho del gusto en todo caso, Andrea, respecto a elegir la especie. Yo voto, si es que hablamos de ciudad, voto por alternar especies de crecimiento rápido con especies de crecimiento lento de manera de tener un equilibrio. Como hablábamos, voy a ir para atrás, como hablábamos aquí en la parte de, aquí, en la naturaleza no se da una sola especie.
Entonces, deberíamos lograr esta imagen objetivo, ¿no? De tener especies dominantes en diálogo con especies codominantes y pues en la parte de abajo las dominadas y las oprimidas con un aporte floral, un aporte ornamental. Eso es lo que podría decirte. Martín, ¿tú querías opinar algo? Hola arquitecto, buenas tardes. Sí, primero quisiera agradecer por la conferencia, la verdad ha sido muy gratificante y de gran ayuda. Y mi pregunta va más porque, ¿cómo cree usted que debe la municipalidad poder podar los árboles, ¿no? ¿Cómo deberían recibir una capacitación los trabajadores o quizás nosotros como estudiantes podríamos influir de alguna manera en esta ayuda? Vale, Martín, cosa seria eso, ¿no? Eh, a ver, conozco de gente que está capacitada para capacitar, o sea, para educar en esa línea. Los ingenieros agrónomos, los ingenieros forestales que conozco, que están acá en Piura, saben muy bien de todo esto que les he comentado y son los más idóneos para poder ir a las municipalidades y decir, mira, fíjate, así se tiene que podar. Un claro ejemplo de cómo podar, solo por decirlo así, que creo que debe ser de conocimiento público, es que la poda se da ras, se da el ras del tronco, digamos el orden de crecimiento principal, que es el tronco principal, y las ramas que son en un segundo orden, esa rama que tú quieres eliminar, la tienes que podar al ras del otro tronco. ¿Por qué? Porque si le dejas un espacio, ahí vas a generar brotes, y pues tu poda va a ser en vano. No he traído una foto de eso, pero la vegetación tiende a encapsular sus heridas, porque finalmente la poda es una herida. Y naturalmente sanan si, digamos, el diámetro de poda de la rama podada es menor. Pero si es un poco mayor, pues hay que aplicarles algunos elementos, algunos químicos para protegerla, ¿no? En el campus de UDEC, de hecho, si se han dado cuenta, algunos que son de UDEC, muchos árboles podados tienen como que una marca azul, pintada de azul, allí justo en donde se podó, un poco para ayudarles a sanar esa herida. Se da eso, ¿no? En todo caso, eso también debería contemplarse en la ciudad, en el arbolado urbano. No se hace y pues a la larga cortar demasiado por ejemplo, como la ponciana que les mostré, ¿no? Cortar demasiado un árbol, podarlo demasiado, nos va a generar problemas, ¿no? Estábamos hablando de esto. Este árbol ya no existe. Esta foto fue en el 2019 y ya no existe porque, bueno, en algún momento esto de pronto se cayó. Y también por la apariencia, pues, de pronto ya fue talado. Ya a nadie le gustaba ese árbol, pero esta ponciana, realmente la copa, como les mostraba, de una ponciana puede llegar a ser realmente estupenda, ¿no? Como la que les mostré de él, está por aquí está, ¿no? Esto sería una ponciana bien tratada. Entonces eso podría decirte, Martín, en definitiva deberían capacitarse, no solo los de la municipalidad, los de NOSA también, porque los de NOSA parecen ingenieros topógrafos, como que cortan todos a la misma línea, no se les escapa nada, ahí están súper alineados los algarrobos cortados justo a la misma altura. Entonces, de pronto ellos también deberían recibir una capacitación al respecto. Eso es lo que puedo comentarte. No sé si respondí tu pregunta del todo. Sí, arquitecto, muchas gracias. Y también a manera de aporte, quisiera acotar que es muy importante mantener estos árboles viejos, longevos, porque no sé si he escuchado también, obviamente creo que sí, de la dendrología, la dendrología, justo el estudio de los árboles, y me parece que esos algarrobos viejos tienen información muy importante para entender a la ciudad en sus troncos, ¿no? La información de lluvias pasadas, fenómenos del niño, información que es muy importante al momento de estudiar en campos de la física, pero en el tema del clima, ¿no? Vale, Martín. Sí, de hecho, sí. Un poco para complementar lo que comentabas, en el anillo de crecimiento del árbol, normalmente si el árbol ha recibido demasiada agua en cierta época, pues ahí se nota que el crecimiento del anillo ha sido mayor. Eso también se da. Otros trabajan el tema del fenómeno del niño más bien con los estratos de tierra,
que también se ha dado, ¿no? En un perfil de tierra y ves si es que hay depósitos aluviales. En fin, pero igual es un tema aparte. En todo caso, de cualquier manera, es importante conservar esta infraestructura verde existente, sobre todo porque cada vez tenemos menos. Y pues en esa línea, Piura, que es una ciudad con mucho calor, pues necesitamos de sombra, ¿no? Es lo que menos tenemos y es lo que deberíamos aportar. Es a donde deberíamos llegar finalmente. Eso es lo que puedo decir. No sé si hay algún comentario más. Me comentan, me avisan. Si alguien quiere opinar. Buenas tardes. Hola, Ingrid. Bueno, yo tenía una consulta sobre lo que ustedes querían hacer en la parte o la idea de hacer la parte baja del río Piura transitable. Entonces, en alguna época siempre ese río como sube en altura y entonces yo pensé que, o sea, la idea era trabajar toda esa estructura con materiales hidráulicos y que, bueno, cuando el río está a baja altura, como la gente podría transitar normal y cuando el río suba su altura, eso iba a quedar como inhabilitado. Más o menos esa era la idea. Sí, sí, sí. La idea era, Ingrid, aprovechar la condición temporal del río. En ese sentido, me refiero a que no siempre vamos a poder apropiarnos del río, ¿no? Pero cuando podamos, lo hagamos. Y eso pasa por todos lados. Por ejemplo, si estamos hablando de sectores inundables, en donde puedo imaginar que pueden darse parques inundables, allí son tan ricos estos espacios porque podemos trabajar o diseñar como arquitectos en torno a esas dos situaciones, ¿no? A ver cómo se va a dar el parque cuando se inunda y cómo va a verse el parque cuando no está inundado. Y pues aprovecharnos de esa condición natural de ese espacio. Lo mismo para el río, ¿no? Si el río no trae agua porque se embalsa en la represa de los ejidos, pues aprovechar el espacio, básicamente eso. Orly pregunta algo. Uso de terrazas verdes, haciendo una comparación entre la plaza y una terraza. ¿A qué altura máxima de copa de árboles aspirarían las terrazas? ¿Qué especies arbóreas serían las propicias para dichas terrazas? Orly, ¿te refieres por terrazas a un edificio o te refieres por terrazas a un talud intervenido de manera escalonada, como si fuese, no sé si logro entender la pregunta del todo? Buenos días, ¿qué tal? Me Hola. refería puntualmente a un edificio. En el caso de hacer uso de una terraza verde, pues a 2, 3 pisos de altura, ¿cuál sería la altura máxima que se podría utilizar, ¿no? Considerando lo que estaba comentándonos de las especies, que algunas pues son más grandes, tienen raíces más profundas respecto a otras que pues quizá no lo sean. Vale, Orly. Entonces estoy entendiendo que por terraza es el techo verde. Es más o menos esa la figura. Bueno, si es así o si es una terraza de parte de un edificio, igual hay dos condiciones importantes que hay que considerar. Una de ellas es el peso que le vas a agregar al edificio, que muchas veces no lo tomamos en cuenta, pero esta vegetación tiene un peso. El sustrato, el espacio de la tierra vegetal, la vegetación, aunque sean, bueno, de hecho no sé si árboles o vegetaciones cubresuelos, herbáceas o arbustivas, tienen un peso extra. Te lo comento porque, por ejemplo, en el edificio IGNA de Piura, el diseño original contemplaba unos jardines verdes, ¿no? Unos jardines no verticales, sino más bien en unos espacios como de salientes. Entonces, no habían contemplado el peso del material, en todo caso, y es un peso adicional, ¿no? No sé si aquí hay alguien de ingeniería o algo, pero no me va o que lo verifique o que me contradiga a lo que voy a decir, pero esa carga adicional es una carga muerta que hay que considerar en el diseño estructural, para empezar. Lo segundo es pensar en condiciones de
de impermeabilidad, ¿no? O sea, de evitar que el agua que tú le vas a echar a la vegetación pues no se vaya a la estructura, entonces el excedente lo tienes que derivar. Y el tercer punto, que era lo que tú comentabas de especies, pues en principio para Piura yo recomiendo que sean especies de menor requerimiento hídrico para evitar ese problema principalmente, pero no estoy seguro, no sé si se puede dar, si se piensa en la estructura, se puede trabajar en, no sé, pues vegetación de tamaño menor. No imagino una ponciana en la parte alta, al menos que le hayamos dado todo un espacio de pronto de 3 metros por 3 con una profundidad considerable para decir que ahí va a crecer una ponciana. Si no, no, de pronto la imagen que tenemos no va a darse. Entonces, eso es lo que podría comentarte ahí. Bueno, Gonzalo comenta, no sé si hay tiempo para más preguntas. Dice que la carga viva del agua. Bueno, sí, Alex, de hecho la carga viva, pero sobre todo la carga muerta de la tierra y de la vegetación, ¿no? Porque es una carga perenne, una carga que va a estar ahí. No es que se mueva la vegetación, entonces en ese sentido también es importante, es como un mobiliario adicional a lo que ya tenemos. Eso es lo que tengo por decir. Bueno, nada, igual muchas gracias. No sé si habrá tiempo para una pregunta más, si no, pues igual gracias. La verdad es que me ha encantado estar aquí con ustedes. Así que, pues nada, Eric hablaba de la identidad de las ciudades, de la vegetación nativa. Bueno, sí, básicamente, Eric, la vegetación genera, bueno, la vegetación que tenemos acá genera identidad. Muchas veces cortamos, solo con esto súper cortito, ya terminó. Muchas veces en nuestro jardín sembramos el gras, no sé, la araucaria, lo que sea, ese que parece pinito, y por ahí nos crece una planta bonita, pero chiquita, con flores amarillas, y decimos, esta es hierba mala, la vamos a cortar. Y finalmente esa es la vegetación que nos pertenece, pero nosotros la tomamos como hierba mala. No hay hierba mala, hay solo vegetación mal ubicada. Solamente con eso quiero terminar, en todo caso. Pues gracias por estar ahí. Y pues nada, me ha encantado estar en este espacio. Así que nada, cuando gusten, pues igual aquí estamos, bueno, al final de hecho de mi diapositivas está mi nombre, mi número, mi correo, la empresa que tenemos, así que por ahí nos pueden comunicar, podemos seguir dialogando sobre arquitectura, sobre paisajismo, sobre paisajes, sobre todo lo que tenga relación a ello. Muchas gracias, chicos. Bueno, para finalizar, queremos darte gracias a ti, arquitecto Joel, perdón, por tu conocimiento compartido, ¿no? Y porque has dado a conocer todos tus años de experiencia. Y bueno, esperamos que haya sido de su agrado para todos. Queremos invitarlos a seguir en nuestras redes sociales como @porpiura. Y bueno, en este momento quienes pueden encender sus cámaras para un selfie grupal para publicarlo en nuestras redes. Y estén atentos, ¿no? Porque vamos a publicar un nuevo evento para la próxima semana. Quienes puedan enciendan sus cámaras. Gracias, chicos, y gracias, arquitecto. Ha estado muy interesante. Muchas gracias, arquitecto Joel. Ha un Muchas placer. gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Que tengan buen fin de semana, pásenla bien. Igualmente. Igual. Adiós a todos.